Hola amigos de América 24 Horas, soy Alejandro Mendoza y bienvenidos al nuevo espacio de debate y análisis. Hoy hablaremos sobre la tensión en la frontera ruso-ucraniana tras el envío por parte de Vladimir Putin de más de 120.000 soldados y que ha encendido las alarmas de una posible invasión rusa a Ucrania. Ya esto ocurrió en 2014 cuando Moscú se anexó la península de Crimea. Esto generó sanciones internacionales, pero no una respuesta militar por parte de Occidente. Ahora el escenario pareciera que va a ser distinto. Para comprender lo que va a pasar y analizar este panorama, hablaremos hoy con Luciano Mondino. Él es internacionalista y experto en política exterior. Luciano, bienvenido. Hola Alejandro, buenas tardes. Bueno, gracias a vos, al equipo y a la audiencia, como siempre. También tenemos en Ciudad de México a Guillermo Calderón, quien es experto en política de la Unión Soviética. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por su oportunidad. A ti por tu tiempo. Luciano, comienzo contigo allá en España. ¿Cómo has visto esta situación en la frontera? Putin pareciera no detenerse y la vía diplomática parece se está agotando. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, ante todo, agotarla para confirmar que se está agotando la vía diplomática, creo que todavía queda algún tipo de escenario posible que tanto Estados Unidos y la OTAN a través de la Unión Europea van a intentar de llegar para justamente no provocar un escenario de conflicto mayor. Creo que hay un consenso tanto como para Rusia como para la Unión Europea y Estados Unidos y otros actores terceros que luego seguramente analicemos. Hay un consenso del cual se sabe que un enfrentamiento de mayor escala es perjudicial para todos. En cuanto a los recursos, en cuanto a la economía global que viene ya golpeada después de 1 año y medio de recesión en la gran mayoría de los países. Y eso hace que, bueno, un enfrentamiento, entiendo que va a ser el último de los escenarios. No imposible. Por cómo están situadas hoy las líneas, es probable. Es probable, pero no lo veo pronto. Guillermo, ¿estás viendo cómo lo ves? ¿Crees que se está agotando la vía diplomática? Sí, es muy probable una invasión. ¿Por qué lo digo? Porque ya algunos países occidentales están haciendo movimientos diplomáticos, haciendo algunas retiradas de familiares diplomáticos. Entonces eso es un signo de alerta. Luego, Rusia movió tropas hacia Bielorrusia, entonces ese es otro signo de alarma, ¿no? Pero, ¿qué tanto se puede por la vía diplomática? Puede ser posible, pero está poco probable. Putin no quiere ceder en las demandas que está exigiendo y por otra parte Occidente no quiere ceder a las demandas de Putin, entonces se tendría que llegar a un punto medio para desescalar la situación. Y Sergei Lavrov, que es el ministro de Exteriores ruso, afirma que aún está dispuesto a negociar y buscar una resolución pacífica. Depende, pues, si todavía hay espacio para negociaciones. Luciano, ¿hasta qué punto puede haber estas negociaciones teniendo en cuenta las exigencias de Putin? Él quiere impedir que Ucrania sea parte de la OTAN, pero ha pedido que Rumania y Bulgaria saquen a las tropas de la OTAN. Entonces, pero ya estos países y la OTAN han dicho que no. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber negociación entre Occidente con Rusia? Bueno, para tomar el caso de Rusia, a ver, especialmente su relación con Ucrania, que es histórica y tiene sus raíces, incluso podríamos tomar desde el Holodomor hacia adelante, y podríamos ir mucho más atrás, incluso en la época del Imperio. La relación de Rusia con sus vecinos más cercanos siempre ha sido particular, y esto Occidente siempre lo ha visto con cierto resquemor. Especialmente cuando Rusia empieza a tener ambiciones a partir de los años 2000, especialmente cuando Putin plantea esta nueva política exterior y esta nueva forma de vincularse con sus vecinos más cercanos y con Occidente también. Esto es lo que haga que Putin pretenda una especie de cordón cercano, amistoso, en el cual incorpora a todos estos actores que estamos viendo que se están pronunciando a favor de Rusia. Ahora, sí, déjame que te adelante mi impresión sobre el tema, que quizás que valdría más por ir para un final, pero creo que ahora podría encajar bien. Cuando uno avanza en este caso, cuando Rusia pretende la posición sobre Ucrania,
Lo que está en disputa, que es clave entender, es que se está disputando dos sistemas de seguridad internacional. Tanto Rusia como en el caso de la OTAN con Estados Unidos y la Unión Europea, que, a ver, estamos hablando de un grupo de 30 países, pero generalmente se entiende la Unión Europea y Estados Unidos como los más preponderantes. También ingresa Turquía, que esto es un punto interesante. Tanto uno como el otro se percibe como seguridad de amenaza. Lo que Occidente haga, Rusia lo va a percibir como amenaza, y lo que Putin haga, lo va a percibir Occidente como amenaza. Esto es clarísimo. Lo que para mí es seguridad, probablemente para vos sea amenaza y viceversa. Entonces acá lo que está fallando es el entendimiento que viene desde 1945 en adelante, que es este planteo, o 1949 si queremos posicionarnos exactamente en el origen de la OTAN. Ahora, ¿es posible hoy realmente llegar a un enfrentamiento directo? Sí, es muy probable y es factible que suceda, pero repito, llegar a un enfrentamiento directo y escalar en el conflicto es perjudicial para varios, incluido para Rusia, porque las sanciones, aunque Biden en esto es bastante errático, creo que acá es otro de los puntos interesantes. Putin sabe que está corriendo cada vez más las líneas rojas y que esto puede tener una respuesta incluso muy negativa. Incluso la opinión pública internacional ya toma peso, y esto hoy juega un papel a veces más importante que los canales diplomáticos. Así que tanto la solución como el detonante del conflicto puede venir por canales totalmente no convencionales. Guillermo, ¿hasta qué punto ves tú la negociación teniendo en cuenta estas exigencias que hace Putin, que quiere que Ucrania no sea parte de la OTAN? Y a pesar que en ningún momento se ha hablado que Ucrania en este momento va a ser parte, se va a unir a este organismo, y estas exigencias que pide que Rumania y Bulgaria expulsen, saquen las tropas de la OTAN. ¿Hasta qué punto lo ves? En cuanto a Rumania, Bulgaria y los otros países, no creo que saquen a las tropas de la OTAN. Y quizá ahí Putin podría ser un poco más flexible. En Ucrania, de ninguna manera va a ceder, porque es un país vecino. En Crimea tiene bases militares, tiene activos importantes, es su base a las aguas cálidas. Putin no puede darse el lujo de ceder ahí. Se conformaría con que se alejaran un poco más de Ucrania. Ahora, la invasión no podría ser a gran escala, porque incluso además, como decía Luciano, además de las sanciones económicas que le contraerían, sería muy negativo al público. Necesitaría venderles la invasión a Ucrania como algo viable, y los rusos muy poco probable acepten eso por todos los ataúdes que regresarían, ¿no? Además, suponiendo que ocupara más parte de Ucrania, tendría que lidiar con insurgentes, tendría que proveerles también infraestructura y eso, y con las sanciones que les van a poner, pues va a estar un poco más difícil eso, ¿no? Además, si quiere invadir, debería calcular hasta qué punto puede obtener sus ganancias de seguridad sin arriesgarse tanto a sanciones como a algo más fuerte, ¿no? Como una respuesta ya un poco más directa militarmente hablando, ¿no? Putin tendría que estar midiendo hasta dónde puede ganar sin arriesgar tanto. Tiene varias opciones. Una es avanzar hasta el río Dolgrado. Bueno, no recuerdo el nombre ahorita del río, pero una opción es avanzar hasta ese río, porque ese río sería una frontera natural. Otra opción es seguirse más allá, pero eso ya sería muy evidente, y ahí sí ya se arriesgaría ya pagar un alto precio. Luciano, Estados Unidos, Reino Unido y Australia han ordenado el retiro de su personal diplomático, y la Casa Blanca ha pedido a los norteamericanos que abandonen Ucrania y que no visiten Rusia debido a esta amenaza de invasión. Esto se prepara Washington para una escalada militar. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, el caso puntual de Estados Unidos y Washington especialmente, creo que visualiza a partir de como hoy decíamos, el año 2000, o podríamos tomar la crisis del 2008, como años bisagra en donde empieza a ver que su poder, que se había creído sustentado en una base sólida a partir de la caída del muro de Berlín, que fue un acontecimiento histórico porque permitió casi la desaparición por completa de la otra parte
ideológica y de este espectro de la Guerra Fría, se encuentra de repente con que a partir del 2008 empieza a tener que convivir y coexistir con China, con Xi Jinping, que empieza a reclamar algunas cuestiones, y Rusia del otro lado, que empieza también desde el Cáucaso y la zona del este, empieza a presionar, empieza a decir: quiero un liderazgo compartido, quiero ser una potencia regional, como primero se lo sospechaba, y ahora está avanzando hacia una potencia mundial. Esto es lo que Washington percibe y es muy claro. Acá lo que hay, lo que hay aquí es una disputa de poder mundial, en el sentido de que para llegar a conflictos bélicos mundiales no es necesario que se introduzcan la totalidad de los países del mundo, sino que es necesario que intercedan distintas piezas, distintos engranajes que disputen el poder mundial y el poder real. Y esto es lo que está en juego, porque acá estamos jugando contra recursos energéticos, contra recursos geopolíticos, geoestratégicos. Lo que decía Guillermo de la base naval de Sebastopol es esto claro. Por eso Putin incide sobre Crimea e incide sobre estas minorías rusas, y es lógico que Washington lo perciba como un peligro, un serio peligro. Yo lo percibiría igual. De hecho, es correcto que ahora Washington lo empiece a percibir como un peligro, porque aquí se llega, porque en el 2014 de alguna manera se subestima la participación de Rusia y de Putin. Y con cierta razón Putin esto lo hace objetar y dice: bueno, a ver, el sistema es compartido, ya el liderazgo hegemónico de los Estados Unidos se ha deteriorado, especialmente con Biden. Yo creo que Biden tiene un liderazgo muy flojo para la política exterior de estos momentos, y esto Putin lo aprovecha. Es una buena jugada, estratégicamente es una buena jugada. Veremos la táctica cómo lo resuelve. Pero el peligro que persigue Washington es claro, lo mismo que Gran Bretaña y Australia. Yo coincido, lo percibiría igual, y en buena hora lo perciben. ¿Cómo lo ves, Guillermo? ¿Cómo ves esta solicitud de Estados Unidos a su personal diplomático, reducirlo y ordenar la salida, pedir la salida de los norteamericanos en Ucrania y pedirles que no visiten Rusia? Pues es una señal de alarma, ¿no? O sea, los movimientos diplomáticos, ya cuando empiezan a retirar a personal o a familias, es señal de que esto va a escalar. No, yo creo que esto sí escalaría es una señal. Y podría haber respuesta de Biden. Pues ahorita precisamente estaba terminando de leer y decían que como tiene un liderazgo muy negativo en casa, no se va a poder quedar de brazos cruzados. O sea, y de hecho ya anda enviando ayuda militar a Ucrania, está sopesando la idea de enviar tropas para disuadir la agresión rusa. Estados Unidos por dentro no se va a poder quedar de brazos cruzados. Luciano, el Reino Unido denunciaba el sábado que Rusia busca imponer un gobierno títere en Ucrania. Esto en medio de esta amenaza de invasión. ¿Podemos esperar esto de Rusia, incluso mucho más? ¿Cómo lo ves? A ver, más que un gobierno títere, creo que quiere instaurar una vieja estructura geográfica muy similar, o lo más posible, por lo menos por lo que ha dicho Putin, previo a 1997, que es cuando la OTAN empieza a correrse hacia el este. Es decir, ese es el primero de los planteos que Putin hace. De hecho, su ministro en Relaciones Exteriores, al igual que su funcionario de Cancillería, lo han dejado muy en claro en las últimas reuniones con Anthony Blinken. Ahora, también es real que esta estructura geográfica en la cual Putin pretende avanzar, y con esta imposición de gobiernos títeres, a partir de 1991, cuando el muro de Berlín ya había caído, cuando la Unión Soviética se desintegra, todo el proceso que viene hasta incluso pasando hasta Boris Yeltsin, lleva todo un proceso que no es fácil revertir desde la política, porque fue procesos que incluyeron desde la desnuclearización de los países. Ucrania entró en esto, de hecho ingresa a los pactos de lucha contra las armas nucleares y entrega sus armas nucleares, lo cual fue un gran problema, problema en cuanto a operativo me refiero, problema operativo en cuanto a la dispersión que tenía el territorio de la Unión Soviética. Hizo muy difícil poder llevar un registro claro y poder tener un control sobre este tipo de armamentos. Entonces, Rusia indudablemente avanza sobre la imposición de gobiernos afines. Esto es muy claro. Por eso intenta restaurar todo su poderío, en principio hasta 1997. Es como que quiere volver el tiempo atrás. Lógicamente la OTAN esto lo rechaza porque
esto es muy importante destacar también, que la OTAN no es que lo hace por imposición, sino que vos para ingresar a la OTAN, lo mismo que a la Unión Europea, ingresás por todo un proceso de selección que los propios ciudadanos de los países lo tienen que anticipar a través de distintos mecanismos, pueden ser referéndum o plebiscitos, en el cual la ciudadanía da su visto bueno para ingresar. Entonces, esto me parece que es una distinción muy clara también. Cuando se habla de esta imposición y de estos gobiernos títeres, el Reino Unido está haciendo mención a esto, a este poderío que Rusia intenta a través de la reestructuración del poder soviético. ¿Cómo lo ves? Y Sí, Guillermo, te escucho. Te escuchamos. Sí. Yo creo que es probable que Ucrania ahorita no vaya a entrar en la Unión Europea. Y también precisamente Putin entró en Ucrania para evitar que se uniera a la OTAN. ¿Por qué? Para unirse a la OTAN, un país no tiene que tener conflictos territoriales. Entonces, al crear el conflicto en Ucrania, la parte este de Ucrania, Putin imposibilita la entrada de Ucrania en la OTAN. Y es algo que no sé, que mientras Putin va a dar todo, absolutamente todo, para evitar que Ucrania entre en la OTAN, precisamente por la relación histórica que tienen y por el ejercicio de poder que quiere ejercer sobre Ucrania. Un gobierno títere, instalar un gobierno títere, no sé si Putin se atreva a llegar a tal invasión, a escalar a tal invasión. ¿Por qué? Porque, como decía antes, tiene que pensar acerca de las consecuencias que eso le puede acarrear. Costos domésticos, sanciones. Y más que nada las sanciones, eso le puede repercutir mucho en la economía rusa. Luego, también Alemania sopesado cancelar el Nord Stream 2. Ese proyecto no creo que Putin lo eche por la borda. Es muy poco probable que Putin quiera arriesgar tanto a cambio de instalar un gobierno títere. Serían muchos los riesgos. Pero cuando vemos ya las acciones que ha tomado Putin referente a Ucrania en 2014, cuando se anexó la región de Crimea, y a pesar de esto, de estas sanciones que impusieron la Casa Blanca y la Unión Europea, si sigue Putin con estas medidas que ha tomado ahora recientemente. El papel de Alemania. Alemania juega un papel fundamental. Recientemente veíamos a Ucrania, cuestionaba la decisión de Alemania de no enviar armamento para Ucrania se defienda de esta posible invasión. ¿Cómo ves este papel que juega Alemania, Luciano? A ver, el papel tanto de Alemania como de Francia, que creo que son dos de los pilares fuertes de la Unión Europea, refleja las contradicciones y la división que hoy la Unión tiene puertas adentro. Y esto me parece que es muy claro y es importante destacar, porque hace que al haber una dispersión en la Unión Europea, un liderazgo débil en los Estados Unidos y una Rusia que intenta ganar protagonismo regional y global, esto te habla de una especie de desorden mundial en el cual no tenés una cabeza y un liderazgo fuerte como tenías posterior a la caída del muro de Berlín. Esto implica que Alemania, por supuesto, que es el motor económico de la Unión Europea, empiece a ver el conflicto con Rusia, sobre todo después de haber tenido un cambio en su cancillería, de alguna otra forma, como lo está viendo Francia, que también mira un poco de rojo a Turquía, por eso también la división está ahí, creo que esa es una de las llaves. Y por supuesto que va a ser distinto el protagonismo y el relieve que le darán a una confrontación que en realidad ideológicamente es de Estados Unidos, no hace tanto de la Unión Europea. Esto en realidad lo que está haciendo es combatir a través de Putin y su conflicto en Ucrania, su invasión en Ucrania, su intervención en Ucrania, está cuestionando un sistema que fue y que sigue imperante y que creo que ha sido positivo para reducir muchos de los conflictos, más allá de que sea perfeccionable, pero que ha encabezado Estados Unidos a través de imperativos, a través de conceptos que quizás se han creído erróneamente universales y que hay sociedades que no lo han logrado absorber, caso de Rusia, caso de Afganistán, caso de Irak, etc. Pero creo que la cuestión de tanto Alemania como Francia están jugando su papel propio que hace a la división de la Unión Europea. De hecho, ha habido un conflicto con uno de sus
sus funcionarios, no recuerdo si era de las fuerzas navales o de dónde, porque de alguna forma deslizó alguna especie de apoyo a Putin, y los refuerzos que tanto Alemania y Francia están empezando a dar a Ucrania no están claros. Creo que también un poco aprovechan de la inexactitud que tiene Biden a la hora de hablar de cuáles son realmente las consecuencias de los actos de Putin. De hecho, Biden habla de líneas rojas y de incursiones o invasiones menores. Eso es una vaguedad y es una inexactitud muy grande, porque ¿qué es lo que se consideraría una invasión menor, una injerencia menor o una incursión menor? Él habló en un momento de ciberataques. Un ciberataque a una infraestructura crítica en Ucrania puede ser casi tan mortal y casi tan peligroso y dañino a futuro como una invasión con cualquiera de los misiles que tenga disponible, o cualquier ataque convencional ruso. ¿Cómo ves, Guillermo, la situación de Alemania referente a Ucrania? Se ha negado a enviar armamento para que Ucrania se defienda de esta posible invasión rusa. Alemania está viendo por su interés, tiene al proyecto del Nord Stream 2, lo ha sopesado cancelarlo en caso de una agresión a Ucrania, pero se ve poco probable porque sería un suministro más directo de gas. Igual Francia no quiere tanto echar a Rusia por la borda porque ahorita la necesita para, como decíamos, para contener a Erdogan. Están del mismo bando en Libia, se apoyaron en otros escenarios. Macron no quiere tanto una escalada con Rusia. Además, la Unión Europea necesita a Rusia para temas de gas. Tampoco se puede arriesgar a una confrontación muy directa con Putin. Putin en cualquier momento usaría el gas para extorsionarlos, y eso sería algo bastante serio para los habitantes de Europa, ¿no? Cuando vemos el papel de España, a diferencia de Alemania, sí tiene una postura firme de defender la soberanía ucraniana. ¿Cómo ves esta postura de España, Luciano? Yo creo que es correcta. Creo que en este caso la Unión Europea, como miembro de la OTAN, pero también como en este caso España, representante de Occidente, es correcto el apoyo a Ucrania, porque estamos hablando de una intromisión, en este caso de Rusia, y de una intromisión de un sistema que nos es completamente ajeno. Por eso yo hoy hacía hincapié en esta división de los dos sistemas de seguridad internacional. Son conflictos que de alguna manera empiezan a erosionar y empiezan a marcar lo que es el sistema futuro. Entonces es un posicionamiento correcto. Yo creo que los países occidentales, basta ver quiénes están alineados con Rusia, quiénes se han pronunciado favorable a Rusia en los últimos días y quiénes se han pronunciado favorable a Ucrania en los últimos días. Es muy claro, eso te permite ver cómo el mundo de los próximos años se va a empezar a modelar. Es el riesgo también de empezar a hablar hoy de una nueva cortina de hierro que separe el mundo. En el caso de que Ucrania sea parte de la OTAN, y es que en algún momento va a ser parte de esta alianza, ¿cómo va a ser o qué podemos esperar de Moscú entonces? Porque si no invade ahora, pero puede haber una situación tensa. Sabemos que Moscú tiene rebeldes, tiene paramilitares prorrusos ya en el este de Ucrania, y puede haber una confrontación entre estas personas, entre estos militares, y puede aumentar la tensión o terminar de romper el hielo, la línea roja, cruzarla y generar una confrontación que obliga a las potencias, a Estados Unidos, a responder a la soberanía ucraniana. En todo caso de que Ucrania sea parte de la OTAN, ¿qué vamos a esperar de Putin? Luciano. A ver, en el caso de que Ucrania se incorpore a la OTAN, creo que la situación actual de Putin es muy clara. Putin sabe que ante un avance, especialmente sobre Kiev, la opinión pública internacional sería muy dura, incluso más dura que los países y sus vías diplomáticas, para con Putin y para Rusia. Ahora bien, este avance de Putin también tiene un costo para él mismo, porque no puede retroceder y decir ahora no avanzo y vuelvo a Moscú, porque eso también lo pondría en una situación de debilidad que la OTAN lo aprovecharía. En el caso de que que Ucrania se incorpore a la OTAN, lógicamente es lo que decía Guillermo, este conflicto habría que cerrarlo a través de la vía diplomática, ajustado a derecho internacional, y cerrar definitivamente la posibilidad de un sistema de seguridad integrado que considere la parte rusa, que considere la parte occidental, y que la zona postsoviética pueda integrarse como una especie de zona gris o zona ambigua sin necesidad de delimitarse. Pero me parece que la categoría es clara.
La categoría es clara. Creo que la posición de Ucrania es defensiva. De hecho, Ucrania, a partir de 1991, es libre de proseguir a su propio destino. Si Ucrania y los ucranianos deciden ser parte de la Unión Europea y la OTAN y así lo expresan, corresponde a la autonomía, a la libertad del pueblo ucraniano. Y eso es lo que creo que Occidente en buena hora está defendiendo, y Estados Unidos creo que tarde se incorpora. Ya para concluir, este conflicto trasciende frontera. El presidente Vladimir Putin amenazaba con enviar militares a Cuba y a Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos. ¿Cómo ves esta amenaza de Putin, y si es que la Casa Blanca va a permitir que se instalen tropas enemigas en casi que en sus costas? ¿Cómo lo ves en el caso de Cuba, Guillermo? En Cuba, pues ya tuvimos un episodio de esos. Ahora, ¿Putin se querrá sobre expandir tanto? Es probable que lo haga, pero lo veo poco probable. O sea, porque sería expandirse en otro frente más y propiciaría precisamente una reacción más dura de Estados Unidos. Sería básicamente el escenario de la crisis de los misiles. No, yo creo que es más que nada una hipotética comparación. No. Además, Putin está activo, precisamente ahorita está activo en Ucrania, no creo que quiera distraerse de ese frente. Está en Siria, distraerse en ese frente. Podría quizá enviar sus famosos mercenarios Wagner, ¿no? Ahí sí podría utilizarlos para evitar comprometer a sus tropas de verdad, porque esas las necesitaría en sus frentes más cercanos, no querer sobreexpandirse. ¿Cómo?